Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, porque nos has permitido poder reunirnos, Señor. Nada nos ha impedido, Señor, escuchar tu palabra en este día, Padre. Gracias porque tú lo has permitido, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que están hoy día conectados, Señor. Te ruego por su familia, Padre. Tú conoces cada cosa de nosotros, Señor. Tú conoces cada necesidad y te pido en esta hora que tu palabra pueda llenarnos en esta mañana, Señor. Gracias por un nuevo año que nos das. Gracias por el año pasado, Padre, por todo lo que hiciste, Señor. Y gracias por este año que estamos empezando, Señor. Ayúdanos a llevar nuestra cruz diaria, Padre, cada día. Y perdona todas nuestras iniquidades, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te ruego que guíes a Cristian, Señor, que tú le des la sabiduría, Padre, para poder darnos a entender de tu palabra, Señor, que somos tan tosudos, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por todo. Y lo dejo en tus manos, Señor. Nuestra familia, esta palabra, Señor, todo lo dejo en tus manos, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. A ti sea gloria y honra, Señor, para siempre. Amén y amén. Amén. Gracias, Grace. Gracias, Señor, porque como siempre nos traes para acá y nos das el deseo y las ganas de poder estar. Amén. Amén. ¿Ya? Así que vamos entonces a iniciar. Puse acá el asistente. Ok. Y hoy entonces vamos a continuar con lo que son las bienaventuranzas y ya estamos viendo el segundo grupo, es decir, esta es la tercera semana de las bienaventuranzas y estamos viendo el segundo grupo de bienaventuranzas que son los mansos, tienen hambre y sed de justicia. Entonces estuvimos viendo los mansos y hablábamos de mansedumbre y hablamos el día martes sobre la mansedumbre y la mansedumbre comienza en nuestra vida interior, en el día a día, del punto de vista de dar gracias a Dios por todo. Y ahí hablábamos se recuerdan que hablábamos que había dos conceptos de mansedumbre. El primero tenía que ver con, eh, con dejarnos guiar por el Señor, dándole gracias a Dios por todo. Y el segundo es del punto de vista de lograr mansedumbre, de estar en paz con todos, del punto de vista de evitar conflictos y no andar peleando y discutiendo con los que están a nuestro alrededor, lo cual indudablemente no es muy fácil porque siempre existen situaciones donde hay diferencias y demás, y entonces las personas y los cristianos también nos ofendemos y eso rápidamente tenemos que pedir perdón al Señor. Y después eso era con respecto a la mansedumbre y después se hablaba también sobre los que tienen hambre y sed de justicia. Y esta justicia no era que nosotros somos justos en nuestro actuar, sino que tratar de buscar justicia en nuestro alrededor, sino que el tema era la justicia de Dios en nosotros, cosa de que el Señor nos muestre lo que hay en mi interior, porque nosotros tenemos nuestros egoísmos, nuestra falta de paciencia, nuestros diferentes cosas que de alguna forma se oponen a la voluntad de Jesús. Y de esa forma, si le pedimos al Señor que nos muestre lo que hay en nuestro interior, Él nos empieza a mostrar y entonces este maravilloso proceso de transformación empieza a ocurrir en el interior de nuestra vida y entonces empezamos a adquirir poco a poco la semejanza de Dios en nuestra vida. Ese era un poco el proceso y ahí estuvimos bien leyendo varios versículos y demás. Pero eso es lo que estuvimos viendo el día martes más o menos. No sé si a alguien se le ocurre alguna otra cosa o algo más para complementar esto. Bienvenidos sean, si hay algún otro comentario, observación sobre esto. No hay ningún problema. ¿Hay algo para comentar sobre esto, lo que significan los mansos y los
los que buscan la justicia de Dios, ¿no? Ya. Entonces, volvamos a lo que estábamos hablando, que es la primera bienaventuranza, que son los mansos, ¿ya? Y los mansos, no sé si hay algún ejemplo que alguien puede plantear, lo que ha vivido en su vida, eh, cómo ha actuado en términos prácticos, qué significa ser manso, eh, ejemplo que haya vivido, o ejemplo donde no haya sido manso, eh, y de alguna forma cosas que alguno ha vivido. ¿Alguien tiene algún ejemplo de mansedumbre o no de mansedumbre y que posteriormente le pidió perdón al Señor y Dios le mostró que no era tan manso como uno creía? ¿Ah? ¿Ya? ¿Alguien tiene algún ejemplo vivido sobre eso? ¿O algún ejemplo práctico para que todos entendamos lo que significa mansedumbre? ¿Mm? Cristian, ¿Veis? ¿Sí? Porfa. en mi caso personal, ¿Ya? eh, ya que quiero contar algo de la familia, que en un tiempo atrás no era mansa, yo lo veo hoy día. Manso en el sentido de que teníamos alguna discusión con mi esposo y yo como retrucaba a lo que él decía y era como mucho más grande el problema. Hoy Así es. que miro desde acá y digo que hoy no sé si la tenga toda la mansedumbre, pero reconozco de que le he pedido perdón a Dios por eso que hacía, porque hoy día puedo verlo de otro punto de vista. Hoy día no es para que dejar de, no es para, bueno, que siga, que hable como un loco, no, sino es para terminar el problema. Eso es lo que me he dado cuenta, que pasando el tiempo estoy aprendiendo esta parte que no estaba en mí de quedarme callada. Pero repito, no para decir que él que siga hablando, bueno, que no, en esa parte no. Lo hago porque una también me siento mejor yo y es como que tengo una paz, que me siento como una tranquilidad de dejar que él diga o haga algunas cosas y que no me moleste, o sea, no siento la molestia que sentía en otro momento. Entonces quiero también aparte darle gracias a Dios por esa parte, porque una no la había experimentado, que hace muchos años que conozco al Señor, lo conozco live, porque hoy puedo ver que lo conocía de esa forma. Hoy día puedo ver y decir que me quedo callada, pero no porque quiera molestarlo más a la otra persona, sino por obediencia a Dios, por amor a Él, porque Él me dice, apártese de vosotros toda gritería, toda contienda, y años leyendo ese versículo y nunca lo puse en práctica. Sino en práctica. Entonces, hoy puedo verlo de, siento, lo que quiero contar es que tengo paz, que ya no es lo mismo que antes. Ya no discuto, no hay tanta, no hay pelea, así que yo siga y siga, porque en realidad voy a decir algo que es como que siempre tenemos razón nosotras, las mujeres, entonces esa parte no Ujú. quería que pase. Así que bueno, eso quería comentar. Súper lindo, Grace, súper lindo, excelente, gracias a Dios, muy, muy lindo. No sé qué les parece, ¿algún otro comentario sobre la mansedumbre en la vivencia diaria, en el ejercicio del día a día? Sí, hermoso realmente, porque esa, como en la palabra siempre hay esa dualidad, ¿viste? Esa es una mansedumbre que por gracia el Señor le dio a Grace para poder callar y tener paz. Pero está la otra mansedumbre, esa
que es la que en el día a día, al tomar la cruz, uno dice, sí, Señor, gracias por esto, y me dejo guiar por Él y tratar sin quejarme, tomando el yugo, ¿viste? Yendo por donde el Señor quiere llevarme y no quejarme y decir, Señor, dame la gracia para darte gracias por eso. Esa es la otra mansedumbre, que hay dos, ¿viste? Justamente. Y, Súper, y eso es lo que el Señor quiere para que lleguemos a ser como Él. Mm. amén. Súper lindo, justamente. Y ahí están las dos, justamente acá ustedes han mencionado las dos mansedumbres. La primera mansedumbre, que es la que mencionó Astrid, es el proceso interior que yo vivo, que es decir, Señor, por amor quiero hacer tu voluntad y entonces empiezo a darle gracias a Dios, primero por las pequeñas cosas, por estas quejas y todo el cuento, le pido perdón a Dios y entonces ese es el primer, es la primera mansedumbre. ¿Y por qué digo que es la primera mansedumbre? Porque sin esa es imposible vivir lo que cuenta Grace. ¿Ah? Porque el primer paso de mansedumbre tiene que ver con reconocer lo que yo soy, entonces decir, Señor, perdóname porque nuevamente me molesté, qué sé yo, me generó molestia. Ese es el primer paso y después el segundo paso es el resultado que se produce en cierta medida, que se mira eh, con lo que significa justamente discutir menos y quedarse callado y decir, bueno, Señor, gracias por todo. Yo recuerdo que nosotros discutíamos, incluso me acuerdo con Dulce, es que yo seguía insistiendo, yo me acuerdo que yo seguía insistiendo y entonces le rebatía y por supuesto una cosa que es una pequeña diferencia, en definitiva, no sé, de repente incluso donde uno puso un vaso, se transforma en una pelea posteriormente. Y si uno se pone a pensar, oye, es súper irrelevante el tema, porque es, no sé, yo dónde puse el vaso o porque la otra persona no entendió algo, pero como seguimos rebatiendo, como seguimos diciendo, y eso en el fondo es nuestro orgullo, porque yo quiero que la otra persona entienda mi postura, entonces Sí, como el busco orgullo. que la otra persona entienda mi postura, yo le rebato nuevamente, entonces el otro también rebate, por supuesto, y terminamos en una pelea por una cosa que es una cosa, pero mínima, una cosa súper pequeña, y se transforma en una pelea, y después, además, si sumamos a eso que hay heridas antiguas, y qué sé yo, entonces generalizamos y decimos, pero viste, siempre responde así, siempre hace esto no se puede conversar contigo porque siempre es lo mismo, y ahí, ¿me entiendes? Y queda un desastre en vez de, de generar esa paz y esa armonía. Y esa mansedumbre entonces se da en esos dos aspectos. Y ahora, si no somos mansos, indudablemente lo que hay que hacer es pedir perdón, porque muchas veces, ojo, y tal cual como menciona Grace y como menciona Astrid, Dios te da la gracia. Esto no es que yo soy manso porque ya yo acá soy manso porque logré controlarme, no. La mansedumbre es la gracia que Dios te da. Amén. Es decir, es la gracia, es la capacidad de poder hacer eso, si no, no lo podríamos hacer. Y entonces, Amén. esa capacidad o esa gracia, muchas veces Dios la retira. Y entonces me irrito por ciertas cosas que antes no me irritaba. Y entonces ahí tengo que justamente decir, Señor, perdóname, 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 porque, y ahí enseguida pedir perdón y corregir. Pero súper buen ejemplo, Cristian, es súper práctico lo que se planteó, y no sé si ustedes lo ven así o el resto, ¿qué otro comentario hay? ¿Sí? Grace, Cristian, parece que también quiero sí. decir que era una cosa que no le pedí a Dios yo. Empecé a pedirle a Dios que me diera esa fuerza para, o poder, o no sé, que me diera esa gracia para poder quedarme callada, porque como yo Amén. sabía que no tenía razón él, entonces yo quería mostrarle de alguna forma o hacerle entender las cosas, y por eso Exacto. era más que nada las discusiones, quería que él entienda y que vea que era así.
por ejemplo, de cosas que me dice que no son verdades, yo quería que él las viera que no eran así. Y en realidad, viéndolo hoy día, digo, el Señor lo ponía, porque de esta forma yo me tengo que quedar callada. Yo que sé que no es verdad, me tengo que quedar callada, porque si a Jesús le levantaron calumnia, ¿quién soy yo para que no me lo hagan a mí? Entonces, y ahí es como todo un círculo. Y ahí es donde dice, los de tu casa serán tus propios enemigos, no en una forma mala, es los que Sí, nos sí. van a enseñar a que nos tenemos que callar, a que los puso el Señor ahí para corregirnos. Y entonces, y ahí es como empecé a ver ese círculo, ¿entendés? Pero le pedí al Señor porque ya era demasiado. Súper lindo. Excelente, me parece. Súper. ¿Algún otro comentario, otra observación sobre lo que estamos hablando? ¿Mm? Sí. Yo creo que uno está más consciente que antes en este último tiempo de lo que dice o de lo que hace. Yo creo que Amén. antes uno podía discutir y como que, pasaba nomás y listo. Pero ahora uno, por lo menos en mi caso, yo veo que uno está más consciente de esas cosas. Amén. Amén. Claro, También lo sensibilidad. veo así. Sí. Súper bien. Entonces, en definitiva, la mansedumbre que empieza con esto de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, y entonces depende de lo que el Señor nos diga, vamos adaptándonos, nos adaptamos enormemente a lo que el Señor diga, y si el Señor dice para allá, yo voy para allá, y si el Señor dice esto, le doy gracias a Dios en todo. Entonces produce primero lo que hablamos del punto de vista de no pelear, no tener conflicto con el otro. Segundo, aprender a humillarnos porque que aprendemos a pedir perdón. Y tercero, que es un proceso que indudablemente cuesta y que el Señor lo va haciendo con el tiempo, porque a medida que voy creciendo, es la sabiduría para cómo actuar con mi prójimo. ¿Mm? Es decir, el concepto no es que no diga las cosas. Algunas veces sí tengo que dejarme callado, quedar callado indudablemente. Si la otra persona ya no entiende, mi prójimo no entiende lo que yo estoy diciendo, indudablemente tengo que quedarme callado y darle gracias a Dios. Pero también, posteriormente, poco a poco, Dios va haciendo que en mi hablar tenga sabiduría, y si no fue sabio, indudablemente tengo que pedir perdón. Y por eso en Colosenses 4:6, esto también es resultado de lo que significa la mansedumbre, esta mansedumbre inicial que significa, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Mm? Leamos Colosenses 4:6, ¿les parece? Colosenses 4:6. ¿Alguien tiene Colosenses 4:6? Por favor. Sí. Sea Bienvenido, vuestra Jorge, también. palabra, Sí. sea Amén. vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Perfecto, sazonada con sal. ¿Ah? Acá en este momento la sal no es usada como para evitar la putrefacción, sino que está utilizada para dar sabor, por eso sazonada con sal, para que el otro cuando reciba mi palabra de lo que yo hable, da lo mismo de lo que hable, no tiene que siempre hablar, sea que hablar del Señor, sino de lo que sea, de alguna forma le caiga agradable. Por eso es sazonada con sal en este caso. La sal tiene dos conceptos en la Biblia. Una es que de alguna forma mi hablar, mi comportar sea una cosa agradable al otro, que tenga sabor para el otro, y por el otro lado también tiene este segundo concepto que significa de que evita que las cosas se pudran, ¿no? Son los dos conceptos que, por lo tanto, evita el mal en mi prójimo. ¿Mm? En este caso es como yo lo hablo. ¿Qué les parece sobre esto? Sobre esto de sazonado con sal. ¿Ah? Vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Eso tiene que ver algo con la sabiduría, ¿crees, Ángel?
tiene que ver con la sabiduría. Tiene que ver con la sabiduría, por ejemplo, súper bueno, y tiene que ver cuándo, cómo hablo. Y eso incluso lo vamos a ver después en más profundidad, pero tiene que ver cuándo y cómo hablo. Porque hay momentos en los cuales yo tengo que entender que no es el momento oportuno para hablar. Pero hay momentos en los que sí debo hablar. Y ahí debo hablar con sabiduría. No es hablar solamente por hablar, sino que es el momento en el cual yo debo hablar. Y de repente hay situaciones difíciles, ¿ya? Hay situaciones difíciles en las cuales yo debo hablar sabiamente y con sabiduría. Y eso ocurre con este proceso de mansedumbre. Es el resultado de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad y demás. Y eso ahí uno va buscando respuestas. Por ejemplo, si de repente no se puede comunicar con alguien porque lo tenía que llamar por teléfono, entonces, bueno, espera o dice ya, no es el momento. Si, por ejemplo, y esto tiene que ver, si hablamos algo y la otra persona no lo entiende, entonces me callo no porque no tenga claro que la otra persona esté equivocado o tengo claro de que la situación no es adecuada, sino que me callo porque no es el momento para hablar. ¿Por qué? Porque si en ese momento sigo hablando, lo único que era lo que hablábamos con lo que planteaba Grace, lo único que va a ocurrir es pelear y discutir más. Entonces no es el momento. Ese no es el momento y esa es la gracia que Dios le da a uno para incluso, ok, incluso tranquilizar las cosas, perfecto, perdón, no, esto no fue adecuado, incluso ahí pedir perdón porque la otra persona se molestó por algo que tal vez yo no dije adecuadamente, ¿entiendes? Entonces, esa es la forma en práctica, en definitiva, de aplicar en el día a día la mansedumbre. No sé qué les parece. ¿Mm? ¿Mm? Porque a la larga este es el concepto, es decir, ¿qué es lo práctico de aplicar la mansedumbre? ¿Qué les parece? ¿Algún otro comentario sobre eso? Ya, ¿no? Y entonces, perfecto, con esta mansedumbre, después, al ser manso, con todo esto lo que hemos hablado, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y qué significa recibir la tierra por heredad? ¿Qué creen ustedes que significa recibir la tierra por heredad? ¿Mm? Ser como Jesús. Ser como Jesús, sí, justamente, sí, eso tiene que ver. Y este concepto de heredad y ser como Jesucristo, llegar a la altura del varón perfecto, tiene dos cosas súper prácticas. La primera es que logro en este mundo vivo, logro vivir en reposo, que es un poco lo que planteaba Graciela, es decir, que en definitiva hoy cuando me quedo callado, yo tengo una paz, y ese es la paz en medio de la tormenta, ¿se dan cuenta? Es decir, alguien se molesta, qué sé yo, o antes incluso lo que me decía mi esposo, mi esposa, me molestaba, después hoy en día ya no me molesta, y eso me lleva a tener una paz con el Señor. Ese es el reposo, por eso es que habla sobre el pueblo de Israel cuando entrarán en su reposo, y por eso es que el pueblo de Israel llegaba a la tierra prometida y lograba el reposo. Ese es el reposo en este mundo, y a su vez, y por eso heredarán la tierra. Entonces, ese reposo es heredarán la tierra. Es decir, en este mundo hay un reposo real, no es una cosa, no es solamente que heredaremos el reino de los cielos. Por supuesto, heredaremos el reino de los cielos, y eso de las riquezas eternas, es decir, es heredar el cielo. Entonces, hay dos recompensas: una recompensa que se vive hoy y una recompensa tenida a futuro. Y ambas son lo que significan heredarán la tierra. Por eso dice heredarán la tierra. Entonces, aquellos que de alguna forma ejercitamos la justicia en nosotros y eso nos lleva a ser mansos, debido a que somos mansos y nos movemos a lo que el Señor quiere en nuestra vida, entonces vamos a tener el gozo permanente, heredaremos la tierra, el reposo, por eso el Señor es el día del reposo, y a su vez también heredaremos el reino de los cielos. ¿Mm? No sé qué les parece sobre eso. ¿Mm? No sé si lo habían visto así, esto de heredar la tierra. No sé. ¿Qué piensan ustedes?
¿Mm? Sobre el tema de heredar la tierra. Y además de, bueno, eso también, por eso es que algo que parece sumamente difícil de lograr, lo expresa claramente el apóstol Pablo, porque fíjense en Filipenses 4, 18 y 19. ¿Alguien tiene? No, perdón. No, en Filipenses, no, no hay. Ah, sí, en Filipenses 4, 11 y 13, por favor. Ese es el reposo. Ah, no, no, en Filipenses 4, 18 y 19. Filipenses 4, 18 y 19. ¿Alguien tiene Filipenses 4, 18 y 19, por favor? Yo lo tengo, Cristian, Ya, 18 y 19. a ver, ya. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido. ¿Eso es, Cristian? Sí, habiendo ¿O no? recibido de Epafrodito lo que Ya, enviaste. Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, el apóstol Pablo acá dice, bueno, todo lo tengo, todo ya, todo lo he recibido, tengo abundancia. Es decir, y sabemos que el apóstol Pablo no necesariamente vivía en abundancia, pero sin embargo, él vivía en abundancia porque es un concepto de que como le doy gracias a Dios en todo, entonces sí, efectivamente, tengo abundancia en todo lo que vivo. Porque la abundancia, esto es un tema importante a entender, la abundancia no tiene que ver con lo que yo tengo, sino que la abundancia tiene que ver con cómo está mi espíritu. Porque yo puedo tener muy pocas cosas y estoy gozoso y lleno y mi vida es una abundancia permanente, porque todo me satisface, todo me siento gozoso y puedo tener un montón de cosas y sin embargo siempre siento y siempre mi sensación es que todavía no he llegado. Y eso que todavía no he llegado significa, ¿por qué? Porque en definitiva Jesucristo no es mi centro. Cuando Jesucristo se transforma en mi centro, entonces todo me llena, todo me es gozoso, todo estoy permanentemente agradecido y satisfecho. Por eso es. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el concepto de heredar la tierra y tener ese reposo. ¿Ya? No sé si hay alguna otra comentario o observación sobre eso. ¿No? Ya. Entonces, pasamos a la otra bienaventuranza, que es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esta hambre y sed de justicia, hablábamos que tenía que ver con pedir la justicia de Dios. Y también podemos leer en Mateo 6, 33 y 34. Podamos leer, ¿les parece? Leer Mateo 6, 33 y 34, por favor. ¿Alguien tiene para leer Mateo 6, 33 y 34? Sí, dulce mía. Ya, Mateo 6, 30 y... 33 y 34. Mateo 6, ya, acá está. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. ¿Se dan cuenta? Acá hay un tema sumamente importante porque la justicia de Dios, buscar la justicia de Dios, significa la transformación que Dios está haciendo en mi vida.
que Dios me lleve a caminar por fe y no por sentimientos. Nosotros estamos acostumbrados, y esto es por nuestra naturaleza humana, la naturaleza humana se mueve en los sentimientos, ¿me entiende? Incluso, por ejemplo, de repente no digo ciertas cosas porque no vaya a ser que el otro se ofenda, pero es por sentimiento, no es por amor a Dios. Y eso tenemos que siempre entender una diferencia, porque... ¿Aló? No se escucha. No, ¿Aló? ¿No se escucha? no. Ahora Ahí sí, sí, ahora sí, pero ahí sí. un tramo no se escuchó, deberías repetir. Ah, un tramo no se escuchó, ya, listo. Entonces, estamos hablando de la justicia, de la justicia de Dios, y cuando hablamos buscar primeramente la justicia de Dios, significa que Dios transforme mi vida. Entonces, por ejemplo, yo y entender cuál es la motivación de las cosas y cómo hago las cosas. Entonces, por ejemplo, si me quedo callado, no es porque, pucha, no quiero quedar mal o no quiero evitar conflictos, sino que porque es entender que por amor a Dios yo me quedo callado porque en este momento no, el decir las cosas en este momento no va a traer bendición para mí, para mi prójimo y para mi vida. Pero no quedarme callado o no decir las cosas, no, porque para qué, para evitar conflictos, no, porque tal vez Dios quiere y Dios te quiere usar para que efectivamente diga las cosas, pero las cosas las tienes que decir en el momento oportuno y no en cualquier momento. Y por eso es tan importante esto de pedirle al Señor que me muestre lo que hay en mi interior. Y esa es la justicia. Es decir, Señor, muéstrame, quiero entender por qué hago las cosas, para qué hago las cosas, por qué trabajo, para qué trabajo tanto, por qué me esfuerzo en las diferentes cosas que hago, qué es lo que, cuál es mi motivación, qué es lo que hay en mi interior que hace las cosas que hago y cómo las hago. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un poco el proceso de la justicia de Dios en nosotros. Y por eso todas las cosas posteriormente serán añadidas. Y eso significa, eh, todas las cosas significa todas las cosas. ¿Aló? Tu imagen quedó congelada. Se escuchó hasta donde decía todas las cosas ayudan a bien. Amén. No sé si se entiende este tema de que Dios siempre nos va a llevar. Cristian, ¿Sí? ¿podrías sacar la imagen porque se queda congelada? Se queda congelado. Sí, Congelado. Ahí está. Ahí saqué la imagen, ¿no? Ahí estamos bien. ¿ya? ¿Y ahora me escuchan todos bien? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, no sé si Sí. está claro esta diferencia entre vivir por sentimientos y vivir por fe. ¿Ustedes ven cuál es la diferencia y que tiene que ver con la justicia de Dios en mi vida? Para que me muestre. ¿Qué es vivir por sentimientos y vivir por fe? Fe. No sé si queda claro o lo han visto eso, porque de repente confundimos muchas veces, ¿ah? No sé qué les parece, lo que significa esto de vivir por fe versus vivir por los sentimientos, porque Dios de alguna forma nos lleva a vivir por fe y no por sentimientos. Hablábamos la semana, el martes, hablábamos en la semana que el vivir por los sentimientos es, por ejemplo, y esto nos pasa, es que hoy no tengo ganas de ir a la reunión.
no, es que hoy no tengo ganas de leer la Biblia, entonces, y mañana tengo ganas de leer la Biblia, entonces leo la Biblia. Es decir, eso es habitualmente nos comportamos. Por ejemplo, yo no le digo algo a alguien porque de alguna forma no tengo ganas de decirlo. Y cuando la pregunta es, bueno, Señor, ¿quieres que hable o no quieres que hable? Esa es, no es por sentimiento. Nosotros estamos acostumbrados a hacer todas las cosas por sentimiento. Saludo a alguien, llamo a alguien porque tengo el deseo de llamar y no porque sea la voluntad de Dios. Incluso llegamos a tal extremo que es que no, todavía no es como no tengo deseo, todavía no puedo pedirle perdón a esta persona, incluso estoy esperando el momento de Dios. ¿Cómo vas a esperar el momento de Dios para pedir perdón? Si el pedir perdón es un deber que tenemos nosotros como cristianos. Entonces, ahora, que yo tenga miedo para pedir perdón y me complica es otro tema, pero no empezar a pensar de que yo tengo que tener el deseo de ir y pedirle perdón. Eso no es así, eso nunca va a ocurrir. Nuestra naturaleza va en contra de leer la Biblia, va en contra de orar, va en contra de pedir perdón. Esa no es nuestra naturaleza. Entonces, esos son los típicos sentimientos, ¿no? Pucha, es que no le dije nada porque no sé cómo decirlo. Todas esas cosas son sentimientos y Dios tiene que ir tratándolas y la forma de tratarlas es que yo le tengo que plantear al Señor y tengo que decirle, Señor, yo tengo estos miedos, tengo estos problemas, tengo esto de no sé cómo decirlo, Señor, ayúdame. ¿Se dan cuenta? Entonces empezamos a vivir por fe, porque el Señor lo dice, entonces por eso lo hago. No sé qué les parece con respecto a esto de lo que significa vivir por fe y abandonar un poco este proceso de los sentimientos. O no sé si queda claro este de los sentimientos, porque se nos mezcla muchas veces. Sí, don Cristian, Sí, Elías. una consulta. Sí, Sí, es bien lo que dice usted, que se mezcla con otras cosas, ¿cierto? Con lo que así nos es. ha enseñado y va como transversal el hecho de que uno a veces quiere hacer las cosas porque a uno le nacen y piensa que es de Dios, decir, no, es que esta persona está mal, la voy a ayudar, y no termina pidiéndole discernimiento en qué hacer en alguna acción, sino que más emocional y humano uno hace las cosas. La pregunta es cómo se relaciona con la buenaventuranza, si no me equivoco, del hambre y sed de justicia, porque la otra vez también ustedes lo planteaban la justicia como la búsqueda de que lo que entendí yo la otra vez es que Sí. como el proceso, don Cristian, de buscar la consumación de que Jesucristo murió por nuestros pecados, como buscar esa justicia, buscar, como que eso es lo que entendí yo, como que busco esa acción, le pido al Señor que lo haga en mi vida, que ya se lo hizo, pero como esa hambre de poder sentirme parte de ese proceso de Jesucristo, en que murió por nuestros pecados. Amén. El Señor indudablemente murió por nuestros pecados y por lo tanto dio la vida por nosotros y por lo tanto venció a Satanás. Y por eso es que nosotros hoy podemos vivir este proceso de santificación. Este proceso de santificación, que significa transformar nuestra vida, se da solo cuando yo digo, Señor, muéstrame lo que hay en mi interior. Y entonces cuando el Señor me empieza a mostrar en lo que hay en mi interior, por ejemplo, de repente enojos, envidias, mal humor, quejas, me lo empieza a mostrar, entonces cuando me lo muestra yo digo, Señor, gracias porque me lo muestra, perdona porque como soy, porque me pongo envidioso, porque me molesto, porque de repente tengo celos de alguno que le va bien, todas esas cosas el Señor te las muestra en tu interior. Entonces, cuando ahí pides perdón, ese es el proceso de buscar la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el primer proceso. Y eso te lleva posteriormente a tomar tu cruz diaria.
Pero sin ese Cristian, proceso pequeño interior de decir, Señor, muéstrame lo que hay, y cuando me lo muestra, doy gracias y pido perdón, es decir, la cruz diaria es imposible de tomar con gozo. ¿Sí? ¿Quién iba? ¿Alguien? yo iba Amigo, a por favor. complementar esto de la justicia, ¿Sí? que yo también de repente me pierdo como Elías. Eh, lo que tú describes es que justamente la justicia de Dios se haga en nosotros, que Él nos juzgue. Así es. Lo contrario es hacer nosotros justicia. ¿A través de qué acciones nos tiende a salir el querer hacer la justicia por nuestras propias manos? Es, por ejemplo, argumentar, defendernos, eh, digamos, hacer ciertas cosas para mostrarle al otro que está equivocado. Eso Así es. es hacer justicia por nosotros, aclarar las cosas. Eso es hacer justicia por nosotros mismos. Y eso no es buscar la justicia. De ¿O Dios, estoy claro. equivocada? Absolutamente, ¿no? Eso es justamente. Súper, súper bien. Es decir, hay un tema, pero, a ver, pero yo no puedo vivir eso, ¿te diste cuenta? De quedarme callado, si primero, frente a Dios, no pido perdón y le pido al Señor que me muestre lo que hay en mi interior. La consecuencia de decir, Señor, muéstrame lo que hay en mi interior, muestra lo que a ti no te agrada, y después el Señor entonces te lo muestra ¿cómo? Te lo muestra con situaciones que vives con tu prójimo que te genera molestia. Si en esa situación de que me generó molestia yo no digo, Señor, perdóname, gracias porque me muestras esto, pero perdóname porque nuevamente me molesté, nunca vamos a llegar a ese proceso de quedarnos callados. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Ese es un poco el proceso. No sé si queda claro eso. ¿Mm? Cristian, Sí, cuando vale. vamos quedándonos callados, como tú dices, Ujú. ahí va creciendo esto que dice la bienaventuranza, tener hambre y sed de justicia, con mayúscula esa Súper. justicia, porque no es la humana, ¿o Así no? es. Así es, justamente. Y súper bien lo que plantea Inge, que es un proceso, es un círculo virtuoso, porque yo cuanto más le digo, Señor, perdóname nuevamente, me molesté por esto, sin ojo, sin decir nada, incluso en mi interior solamente, me molesté por esto, gracias porque me muestras lo que hay en mi interior, entonces siento más gozo y el Señor me muestra cada vez más lo que más tengo. Entonces se produce un círculo virtuoso maravilloso, porque cuanto más, cuanto más cuanto más le doy gracias a Dios por las situaciones que Él me va mostrando, el Señor más me muestra. Y cuando más me muestra, más gozo tengo. Y cuanto más gozo tengo, más callado me puedo quedar. ¿Se dan cuenta? Entonces es un círculo virtuoso en donde cada cosa y la sensibilidad frente al Espíritu Santo es enorme, porque frente a cualquier cosa desubicada que yo digo, el Espíritu Santo enseguida me redarguye y te dice, uy, ¿por qué dijiste esto? Entonces, Señor, ya, perdóname. ¿Se dan cuenta? Y entonces se produce de nuevo lo que hemos conversado tantas veces, que no peco voluntariamente. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque soy muy sensible al Espíritu Santo, porque ejercité este proceso y tal cual como decía Pablo Wilson, es una disciplina que yo tengo que empezar a hacer. Tengo que ejercitar mi vida. El vivir por fe es una disciplina, no es un sentimiento. No es que yo tengo ganas de orar, no es que yo tengo ganas de hoy de leer la Biblia, no no es sentimiento, no es que, uy, pobrecito, entonces por eso me quedo callado. No, es la disciplina, Señor, por amor a ti me quedo. Entonces, Señor, y muchas veces tal vez no tengo muchas ganas de leer, pero Señor, quiero leer. Y bueno, y si no logro leer la Biblia ese día porque por A o por B no lo pude hacer, bueno, Señor, perdóname, tú me das la gracia. ¿Me dan cuenta? Es este ejercicio permanente que estoy haciendo y este proceso de disciplina. No sé si está claro ahí, súper bien, Elías, la consulta sobre la justicia de Dios en nuestra vida.
Don Cristian, sí, eso, para no alargarme, Súper bien. lo que entiendo que es como un proceso así bien banal, lo voy a colocar como un juicio, en el que hay un proceso en que alguien abogó por mí, pero la culminación de eso es que yo también pueda tener esta hambre de justicia, Así es. de poder hacerlo bien, de poder estar más en sintonía con Dios y justamente cuando me equivoco, tener esa sensación de necesidad de que se haga justicia, como que de volver a entrar en ese proceso, porque me puedo equivocar, retrocedo, pero tengo esa hambre de que se haga justicia en virtud de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Como, Justamente. Súper bien. Ese es el proceso. ¿Qué es lo que hizo? ¿Aló? Es lo que hizo Jesucristo. Perdón, Jorge, para terminar un poquito, es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo se ofreció voluntariamente. Nosotros de la misma forma, voluntariamente nos sometemos al juicio. ¿Se dan cuenta? No es que alguien viene y me lleva al juicio, sino que yo voluntariamente, tal cual como hizo Jesucristo se ofreció, tal cual nosotros voluntariamente nos ofrecemos en este proceso de juicio. ¿Ya? Juzgando nuestros sentimientos y nuestras acciones. ¿Sí? Jorge, ¿querías mencionar algo? Jorge estaba queriendo, parece que decir algo. Ah, no está muteado. Ah, sí, está muteado, Jorge. Jorge, se salió. ¿Ya? Se salió, quería decir algo. Entonces, no sé si ahí está claro, súper bien lo que planteó Elías, porque es este concepto, lo que estamos hablando acá es para entender en profundidad lo que significa en el vivir en el vivir diario. ¿Ya? Y por eso justamente con este proceso que hablamos de pedir la justicia a Dios, es que empezamos este proceso de transformación, que somos transformados debido a que pedimos la justicia a Dios. Y lo que, como dice en 1 Pedro 1, 6 y 7, ¿o no? En 1 Pedro 1, 6 y 7. ¿Alguien tiene 1 Pedro 1, 6 y 7? A ver, ahora voy a poder mostrar. ¿Ahí me escuchan bien? Yo tengo imagen. 1 Pedro 1, 6 y 7. ¿Alguien lo tiene? 1 Pedro 1, 6 y 7. En lo cual, Ya. A ti, ya. Súper, sí, ya. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. 8. ¿Se dan cuenta? ¿No? Pues, ¿qué dice el 8? No lo tengo acá. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Entonces, este Mira, es el y acá sigue, mira, Sí, ya. obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. ¿Ya? Esa salvación de la que está hablando, acuérdense que hay dos La salvaciones que se segunda, hablan. Es la salvación de la santificación, de la perfección. la ¿Ya? segunda salvación. La segunda salvación está hablando, ¿no? Entonces, se dan cuenta que nuestra fe tiene que ser probada. Ahora, ¿cómo nuestra fe es probada? Esto es sumamente importante. Nuestra fe es probada por las cruces diarias, pero no hay cruz diaria si yo no me someto a la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto pareciera contradictorio. Yo puedo estar enfermo, la paso súper mal, sufro un montón, pero no estoy tomando mi cruz diaria.
¿Se dan cuenta? Por lo tanto, todo ese dolor, toda esa enfermedad, todo ese incluso, por ejemplo, puedo tener conflictos, todo ese conflicto no sirve para generar riquezas eternas. Porque Sin corazón arrepentido. Claro, si no hay arrepentimiento y no hay gracia y no hay de decirle gracias a Dios porque esto lo permite para mi vida, yo puedo vivir pero una situación súper difícil, súper complicada, se me muere un hijo, un montón de cosas y eso no sirve para las riquezas eternas. Y hay una confusión tan grande. Hay una confusión tan grande. Uy, no, tu cruz es súper grande. Sí, pero si yo no le doy gracias a Dios, no hay ninguna cruz que santifica mi vida, ¿se dan cuenta? Entonces no estoy generando riquezas eternas y la puedo pasar súper mal y haber sufrido muchísimo, pero sin embargo no generé riquezas eternas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Inge iba a hacer algo. ¿Está bien mi señal o no? ¿O está más o menos? ¿Escuchan? Súper bien. Sí, hola Jorge. Sí, ahí llegó Jorge. Buenos días, Dios los bendiga. Amén. Es que se me corta la señal. Nada, quería darme a conocer que estoy presente. Súper. Bien, bendiciones Jorge, gracias. ¿Iba a comentar algo o no? Sí. Mira, yo lo que entiendo para mi persona, cuando Jesús manifiesta el monte de la bienaventuranza, es como que el inicio del carácter del discípulo de Cristo. Cristo le está diciéndole lo que van a vivir con él cuando empiecen a caminar. Porque en Romanos 1:17 dice que la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué me da a entender? Que a nosotros tenemos no a creer que nosotros podemos lograr cosas en la vida. Nosotros tenemos que creer que Dios puede obrar en la cosa, la justicia de Dios, esperar en Dios, confiar en Dios, no poner el sazón de nosotros, no creer que nosotros tenemos un punto de vista en los día a día cuando tenemos hambre de justicia, creer que Dios por algo hace las cosas en la vida, por algo suceden las cosas en la vida. Nada es por casualidad. Entonces, mira, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Yo cuando leo el monte de la bienaventuranza y si no leo la escritura, no voy a caminar de la mano con Jesús, porque Jesús ahí me va a enseñarme cómo debe ser mi carácter. Aquí yo voy a enfrentarme cuando Padre Pedro fue el que le cortó la oreja a Malco. Sí, Jesús claro. le puso la oreja y le dijo, ¿acaso yo no puedo orar? Entonces Jesús en el caminar leyendo la escritura, teniendo una relación con Cristo, te va a ir formando tu carácter. Por eso Jesús al principio tira el monte de la bienaventuranza, para ver cómo tiene que ser el carácter del discípulo, lo que se va a enfrentar en el día a día. Súper. Amén, súper bien, súper lindo. Entonces, se dan cuenta que las bienaventuranzas y dentro de eso la justicia de Dios, este proceso de fe y de crecimiento de fe, se da con las cruces diarias y eso forma el carácter tal cual como menciona Jorge. Pero ese carácter, esto es importante, ese carácter no es formado por el sufrimiento. ¿Entienden? No es el carácter del cristiano, no es formado porque tengo situaciones difíciles y tengo problemas. El carácter del cristiano es formado exclusivamente cuando me arrepiento y pido perdón. Porque puedo vivir enormes circunstancias difíciles, puedo vivir enormes cruces, pero si no pido perdón y me arrepiento, de nada sirve. Dicen otra cosa, si me quejo. Es sumamente importante entender eso, ¿ya? Porque hay una confusión enorme en los cristianos en eso. Estamos muy confundidos. Hoy enorme cruz que está viviendo, hoy se le murió. Imagínense, perdón, para terminar esto, te dicen, hoy es que se le murió el hijo, hoy la cruz, la situación difícil que está viviendo. Pero si esa alma no le pide perdón a Dios y le dice, Señor, gracias, has permitido esto para mi vida, para mi crecimiento, y te pido perdón porque muchas veces me he molestado, porque
de nada sirve el proceso. ¿Se dan cuenta? Y esto es sumamente importante entender. ¿Sí? Inge, ¿ibas a mencionar algo? Sí, es que después de hacer lo que tú dices, se nos va el tiempo en autocompadecernos y quejarnos. Y eso es lo que el enemigo quiere, porque se va diluyendo la oportunidad para desarrollar esa hambre y sed de justicia de la cual el Señor nos dice, bendito el que la tenga. Perdón, ¿se cortó? ¿Fui yo o fue la Inge? No lo sé. ¿Se cortó? ¿Fui yo o fue Inge? ¿Me No Parecía escuchan? sé. Inge, se te cortó. Sí, yo te escucho, Ah, la Cristian. Inge, porque me Ah, escuchan bien, ya. Entonces la Inge, ya. perdón, estabas hablando, se cortó. Sí, Entonces yo decía que justamente después de hacer lo que tú dices, pedir perdón y desear la cruz del Señor, desear la justicia a través de la cruz, nos perdemos, y esa es una estrategia súper exitosa de Satanás, que nos perdemos en la autoconmiseración, así pobrecito es, yo, y quejándonos. así es, justamente. Eso es. ¿M? Entonces, se dan cuenta, eso un poco, y resumiendo esto, para un poco ir terminando, el tema no tiene que ver con si vivo situaciones difíciles o no, y eso no tiene que ver con la cruz, porque tiene solamente, esto adquiere un beneficio para riquezas eternas cuando yo le empiezo a dar gracias a Dios por eso, y cuando no le doy gracias a Dios me arrepiento y le pido al Señor que me muestre lo que hay en mi interior. Si no, son todas cruces innecesarias que humanamente son muy complicadas, se entiende que humanamente es muy complicada, pero no son generadores de riquezas eternas, ¿me entiendes? Entonces, eso es sumamente importante a entender porque hay mucha confusión con eso. ¿M? ¿Ya? Y tampoco, y como no generan riquezas eternas, por lo tanto no se hereda la tierra, por lo tanto tampoco hay gozo permanente. Y por eso es que se vive en una situación permanente de alegría por un instante y después de alguna forma de depresión. Después está contento y después de nuevo se baja. Y viven en un estado permanente de sube y baja. ¿Mm? Por eso es que para cerrar, el apóstol Pablo en Filipenses 4, 11 y 13. ¿Mm? ¿Alguien tiene Filipenses 4, 11 al 13, por favor, para ir cerrando? ¿Alguien no? ¿Nadie tiene? Bueno, entonces yo, Filipenses 4, 11 al 13 dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortaleces. Gracias, Señor, porque tú lo haces todo. Ese es un poco el concepto que hay detrás. Pero para vivir esto, tengo que eh, generar este proceso de decir, Señor, muéstrame lo que hay en mi interior, gracias porque me muestras lo que hay en mi interior, y entonces empiezo a vivir este proceso de gozo permanente. Eso es un poco para terminar. No sé si hay algún comentario, observación, alguna consulta o algo para terminar. Cristian, Sí, antes de terminar, volviendo a eso de dejarse llevar por los sentimientos, sí, en lugar de buscar la voluntad de Dios y obedecer, eso por fe, ¿no es cierto? Hacemos eso. Eso vendría a aplicar, se podría aplicar ese verso que dice, lo que no es por fe es pecado. así es, así es.
Claro, Y porque lo que me no, estoy dejando llevar por los sentimientos y no obedeciendo la voluntad de Dios que dice, dame gracias por todo. así es. ¿Sí? Mm. Y justamente yo, decir, como humanamente estamos acostumbrados a vivir por sentimientos y a actuar por sentimientos, e incluso el tema, por ejemplo, de hablar con alguien, como decimos, el de dar incluso a alguien, todo lo hago por sentimientos, y no por decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Quieres? Y entonces tenemos que empezar a confirmar la voluntad en el día a día. Y eso poco a poco nos va haciendo vivir, no por sentimientos, sino por querer hacer la voluntad de Dios. Y es un ejercicio que lleva años, mucho tiempo, porque uno tiene que aprender y entonces uno empieza a pensar poco a poco cómo piensa el Señor, cómo el Señor ve las cosas. ¿Se dan cuenta? Y entonces va en ese proceso de que no significa sentimiento. ¿M? Yo no digo las cosas porque, pucha, me da pena o cómo lo digo, no, sino que lo digo porque entiendo que es el momento que Dios no quiere todavía que hable. Y eso tengo que empezar a ejercitarlo para poco a poco empezar a vivirlo. ¿Mm? ¿Ya? Súper bien. ¿Mm? Eso, no sé si hay algo más, algún otro comentario, alguna otra cosa que quieran comentar, ¿no? ¿Ya? Darle Am- gracias nomás, don Cristian. Al Señor, amén, al Señor, al Sí que, Señor. no, y los Dale tiempos gracias. igual de las personas que se preparan para esto, don Cristian. Sí, Igual el pero tiempo. todo eso, súper, Elías, pero todo eso es gracia de Dios. Es Sí, decir, amén. yo soy un miserable instrumento solamente de Dios, siervo inútil. Porque si no fuese por la gracia de Dios no entendería nada de esto y nada de lo que podría estar hoy hablando lo podría hablar. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo es gracia de Dios. En lo absoluto no hay nada, eh, no hay nada. Es más, el Señor, y esto yo lo he hablado en otras situaciones, el Señor me mostró que todas mis capacidades valían, en Chile se llaman, valen callampa, ¿ah? Valen hongo, no valen nada, eso, ¿ah? Porque ¿ah? No vale nada. Todo mis capacidades y habilidades, Dios me demostró que no servían de nada y me llevó a una situación de que todo lo hace el Señor y entender que uno es lo poco que es solamente por gracia de Dios, nada más. ¿M? Así que amén por eso, porque si logramos entender eso, estamos empezando a entender los caminos de Dios. ¿M? Porque Amén. todo es misericordia y gracia de Dios. ¿M? Amén. ¿Ya? Súper lindo. Entonces, no sé si Sole nos podrías llevar en oración, o está Sole, o si no, Dulce, Alejandra, cualquiera de las dos. ¿No están ninguna de las dos? Amén. Amén. Sí, Amén. Cristian, acá estoy. Ya, Amén. amén. Muchas gracias, Padre querido. Aquí estamos agradeciéndote, Señor, una vez más por tus misericordias, Padre, porque solo es Sí, por tu gracia, Señor, que podemos tener estas reuniones y poder escuchar en profundidad tu palabra, Señor. Por eso te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, esta misericordia tuya, Señor, que nos estás enseñando de tu palabra, de lo escondido que está, Señor. Y gracias por escudriñar tu palabra, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre amado, por todo. Gracias por Cristian, por todo lo que tú, Señor, has permitido que sea un instrumento para nosotros, Señor. Gracias, gracias infinitas te doy por eso. Gracias, Señor, por este momento, por cada uno de nosotros, los que hemos participado y los que no han podido. Gracias, Señor. Muchas bendiciones para cada uno de ellos. En tu santo nombre, Jesús. Amén.